último día de la semana, una semana que los protagonistas principales del campo fueron el trigo y el maíz. Esta semana estuvimos en el Congreso de Maizar, donde te cuento, Mercedes, que hubo mucha gente, llamativamente. La verdad que colmó las expectativas de los organizadores. Y bueno, y por otro lado tenemos el tema del trigo. Sí, va a estar con nosotros Juan Cruz Reikeli, que es el economista de CRA, para contarnos qué es lo que ha pasado con este cultivo que ha sido símbolo de la Argentina, un símbolo en el centenario, por ejemplo, el cultivo que le ha dado al país el nombre de granero del mundo, y hoy está en una situación de retroceso franco. Cada día se siembran menos hectáreas de trigo, cada vez el cultivo retrocede más espacio frente a la soja u otros cultivos. Así que, bueno, son justamente los dos cultivos por los que los productores piden que las retenciones se bajen a cero, porque son los que más competitividad perdieron, según los estudios económicos que estuvieron saliendo en el último tiempo. Bueno, primero, ¿te parece que vemos un poco el informe que hicimos en Maizar? Dale, vamos. Santiago, ¿qué significa este lema de este año al Congreso, que es potencial sin límites? Bueno, así como vemos nosotros el futuro de la cadena del sorgo del maíz. Por un lado tenemos la demanda internacional que cada vez tracciona más nuestros productos, lo que es todos los productos de la transformación del maíz y el sorgo, como las carnes, todas las proteínas animales en general, y también el sorgo del maíz. Y nosotros sabemos que si tenemos las reglas de juego claras, podemos aprovechar esa oportunidad y generar crecimiento muy importante para la cadena de valor de maíz y también para nuestras provincias. Yo creo la fortaleza de Maizar es que vamos logrando consensos, donde pedimos, por ejemplo, que necesitamos un mercado libre que nos ayude a que no haya, cierre de exportaciones, que no haya justificación de exportaciones, y ese tipo de consenso nos da mucha fortaleza, porque de esa manera podemos presentarnos ante autoridades, ante el Congreso, mostrando las capacidades que tenemos si es que contamos con las oportunidades. Ramiro hizo un trabajo sobre el Producto Bruto Maicero. Ramiro, ¿nos podrías decir básicamente cuáles fueron las conclusiones de ese trabajo? Bueno, mira, el trabajo pretendía medir cuál es el valor agregado de toda la cadena de maíz, es decir, el PBI agrícola del maíz, y llegamos a la conclusión de que toda la cadena representa alrededor del 2,2% de todo el PBI de Argentina. Es un número que nos sorprendió por lo grande. No nos llama la atención si a los que conocemos lo que es la cadena de maíz en Argentina y todo el arraigo que tiene a lo largo y ancho de todo el país, lo que significa. O sea, es un insumo básico de una gran cantidad de industrias. Ten en cuenta que para este trabajo consideramos 18 sectores. El valor que tiene este trabajo también es analizar cuáles son las políticas que permitirían incrementar la torta general o el valor agregado que tiene el maíz en Argentina. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, cualquier medida que incentive la siembra, en ese sentido. Bajar impuestos como distorsivos, como por ejemplo los derechos de exportación, sería una gran medida. Otra medida, por ejemplo, podría ser solucionar todo el conflicto comercial existente hoy en día, fundamentalmente originado en las regulaciones que se han metido en el comercio de granos en los últimos años. La ley de fertilizantes, propiedad intelectual, hay muchas cuestiones que se pueden tomar, digamos, como tarea pendiente para lograr que se incremente la área sembrada y se incremente el PBI agrícola maicero. Estuviste recién hablando de los problemas para generar precio en el maíz y en el trigo. ¿Podrías explicarnos un poco lo que expusiste recién en el Congreso? Bueno, un mercado para que funcione bien y se logren precios razonables para toda la cadena necesita de mucho volumen y transparencia. En los últimos años, por políticas impulsadas desde el gobierno, los precios han sido deprimidos artificialmente, lo cual de alguna manera colocó a esos productos con un precio máximo de hecho. Eso hace de que todos los mecanismos de formación de precios fueron alterados y el mercado no funcionó bien, haciendo de alguna manera un ambiente desconforme en toda la cadena. ¿Y cuáles son las propuestas que desde la bolsa están proponiendo? Nosotros estamos proponiendo fundamentalmente en los temas de contratos a fijar precio, donde la mercadería se entrega y no tiene precio ya previamente acordado, que haya algún mecanismo alternativo para fijar ese precio que no sea solamente el precio de pizarra, sino que sea optativo, también poderlo hacer en el mercado de término.
Martín, decime, ¿cuáles son las conclusiones de este congreso? ¿Qué tal, Mercedes? Y para nosotros una cosa importante, ¿no?, en este congreso es tratar de seguir instalando la visión interna que hay dentro de la cadena del maíz, que juntos, coordinando acciones, tratando de ponernos metas comunes y desarrollando estrategias y caminos consensuados entre todos, podemos lograr grandes cosas. Y por eso era el lema de Potencial sin Límites. ¿Hay riesgo de cierre de exportaciones? No, creo que no hay una probabilidad o un miedo. Vemos cada semana que pasa con mayor confianza el trabajo que se está haciendo dentro del Ministerio de Agricultura y vemos que hay una visión bastante clara, que eso nos haría un daño enorme. Necesitamos mantener el mercado abierto hasta la próxima cosecha. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo este análisis que hiciste para Ver de Campo y bueno, ya te tendremos para el programa en otra oportunidad. Bueno, Mercedes, muchas gracias, como siempre a disposición. Bueno, viste, Mercedes, que muy buena expectativa por parte de los que hablaron, o sea, según lo que se estuvo diciendo en el Congreso, este año habría muy buenas oportunidades del maíz. Santiago del Solar, el presidente de Maizar, destacó que la cadena del maíz hubiera crecido mucho más de no haber sido por las limitaciones que tuvo, como por ejemplo los cupos exportables o las retenciones, pero hasta ahora últimamente están teniendo muy buenas señales del gobierno, no se cerraron las exportaciones como pasó por ahí con otros productos y aparentemente se ampliaría el cupo exportable un poco más. Sí, aparentemente el maíz finalmente va a tener el papel al que parecía destinado en los años 2000, 2001, cuando se pronosticaba que iba a explotar como cultivo. Aparentemente ahora va a tener esa oportunidad de crecer mucho y también sería un poco gracias al biocombustible. Sí, bueno, justamente el biocombustible, el bioetanol a base de maíz ofrece un montón de oportunidades porque en realidad es mucho más competitivo que lo que es el bioetanol a base de azúcar, que es la otra materia prima para hacer etanol. Se necesitan 2,5 kilos de maíz para hacer 1 litro de etanol, mientras que para hacer la misma cantidad de ese combustible se necesitan 11 kilos de caña de azúcar. Sí, ojo que la ley de biocombustibles en Argentina todavía no contempla el maíz, que es una omisión bastante llamativa porque es mucho más competitivo, más eficiente que el azúcar. Pero bueno, después seguiremos charlando de esto en otra ocasión y antes de pasar a la entrevista con nuestro invitado especial, los invitamos a ver las empresas que nos acompañan. Nueva Ford Ranger presenta Historias de Campo.